Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. En el nombre de Jesús le doy gracias a Dios que me permite un bendito día más para poder exponer su bendita palabra a los pocos proféticamente llamados y que están comprendiendo el camino, que es un remanente muy pequeño a nivel mundial. Que la bendita presencia de Dios Padre y la luz y la paz que nos dejó nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Me pongo a los pies de Cristo Jesús, habiendo ya orado por cada uno de los suscriptores, de los seguidores, de los que están en México, en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, en Brasil, en España. Me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con esta bendita enseñanza número 45 del libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 27. Pablo en Grecia, Pablo en Atenas, Pablo predicando al Dios no conocido. Así que ayer veíamos que Pablo estaba dando testimonio de que todos los hombres del planeta Tierra venimos de un linaje de los hombres que nacimos de carne y sangre. Ayer hice un resumen breve de la descendencia de donde vienen Cristo Jesús y venimos nosotros. Ahora, ¿para qué nos puso Dios aquí en el planeta Tierra? ¿Para qué hizo el planeta Tierra? ¿Para qué Cristo Jesús, después de que entró el pecado y permitió que de un linaje viniéramos todos los hombres? Dice en el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahora, para que busquen a Dios. Y bendito hermano y bendita hermana, como yo ya le he dicho, meditando en la bendita palabra de Dios, pues de cierta manera todos los hombres, antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, han buscado a Dios por medio de otros dioses, por medio de ídolos. Recuerde que la bendita palabra nos enseña que nosotros fuimos cableados para adorar a algo, para depender de algo. Así, pues todos los hombres estábamos buscando. Cuando dice palpando, es porque estábamos ciegos. Es porque desde que entró el pecado y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecamos, pues se nos quitó la espiritualidad, se nos quitó la vida espiritual y se nos dio una vista carnal, una vista que bíblicamente nos enseña que somos ciegos, que somos cortos de vista. Entonces, por si palpando como Cornelio y como muchos otros hombres que pues estaban inclinados, como yo le daba testimonio el día de ayer, antes de ser cristiano, pues buscaba a Dios palpando. Dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes. ¿Por qué no está lejos? Porque desde el momento en que vino el perdón de los pecados por medio de Cristo Jesús, se acercó el reino de los cielos, como Juan el Bautista gritaba en el desierto de Judea, arrepentíos porque se ha acercado el reino de los cielos, se ha acercado el nuevo pacto, se ha acercado Dios con los hombres, claro, por medio del Evangelio, por medio de un siervo a quien se le confió en el Evangelio. Recordemos que Dios primeramente le confió el Evangelio de las buenas nuevas de salvación al primer pueblo, y también estamos viendo el fruto de Dios por medio de un instrumento que está yendo a los gentiles, que no está perdiendo el tiempo, que no es cobarde, que sea a uno o a muchas personas, porque en este caso estaba en el Areópago. Recuerde que Pablo venía huyendo de persecución por predicar la verdad de los judíos, de los de la circuncisión. Bueno, dice en el versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas, también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Ahora, es muy importante lo que dice aquí Pablo, porque a Dios, o más bien Dios, habla de los que hemos sido llamados y hemos participado de la resurrección
nos habla como pueblo suyo, nos habla como hijos, como la hija de Sión. Y de los que no, Dios se refiere a los demás como creación de Él, pero recordemos que todo fue creado por Dios. Y dice en la bendita palabra que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora, si Dios soportó con pecado o los pecados pasados y nos pudimos mover y pudimos vivir una vida bajo la opresión, bajo el reinado de las tinieblas, Dios lo permitió. Y si los seres humanos trabajaban en el mundo, hacían riquezas y se movían, Dios lo permitió. Desde que recuerde que cuando entró el pecado al mundo, Dios al hombre le dijo: ahora comerás con el sudor de tu frente y la tierra te dará cardos. Y el ser humano se movió lejos de Dios, pero Dios lo permitió. Lo importante es que todo lo que acontece, tanto en el universo como en el planeta Tierra, todo está de la mano de Dios, sea que no lo conozcamos o sea que quisiéramos acercarnos y conocerlo, porque en Él vivimos. Claro, primeramente los que ya hemos tenido la oportunidad de haber sido llamados, porque la vida es tener a Dios, es tener su cercanía, es tener el Espíritu Santo. Recuerde que la bendita palabra dice que habla de la muerte cuando un ser humano no tiene a Dios adentro, cuando el Espíritu Santo está lejos del ser humano. Entonces Cristo Jesús nos trajo la resurrección en el momento en que Dios se acercó nuevamente a nosotros por el Evangelio, y gracias a esa presencia hoy tengo vida, hoy vivo. Antes estaba muerto en mis delitos y pecados, pero hoy tengo vida. Ahora, por eso dice, claro, dando testimonio Pablo ya como representante, dice, porque en Él vivimos y nos movemos también, porque recordemos que dice en Romanos capítulo 8, que el que es guiado por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Y bueno, verdaderamente que Dios nos mueva ya en la obra, ya para lo que fuimos creados, pues es dar un fruto como el que Pablo estaba dando, y que recordemos que en todo momento Dios era el que lo movía y Dios era el que le permitía ir de lugar en lugar a anunciar las buenas nuevas de salvación. En Él nos movemos y somos, porque sin Dios no somos nada. Somos algo cuando Dios está con nosotros. Nos ha dado un nombre, nos ha dado un ministerio, nos ha dado vida. Antes de que Dios estuviera en mi vida, estaba muerto, no era nadie. Entonces, somos. Dice, como algunos de vuestros propios poetas, también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Y bueno, aquí habla de un poeta, no de un profeta, sino de un poeta. Y recordemos, hermano y hermana, que ahí en Atenas, yo le había dicho, y no lo digo yo, sino lo dice también la historia por medio de las enciclopedias, que de Grecia viene mucha filosofía, habían poetas. Ahora bien, quizás Pablo tenía conocimiento de alguno de los poetas que estuvieron ahí, en donde dice, linaje de Dios, linaje suyo somos. Y sí, linaje porque Dios es el creador, ¿verdad? Recordemos que había esta inscripción, al Dios no conocido. Y linaje es creación, bendito hermano y bendita hermana, y es muy importante porque el linaje de Dios lo perdimos en el Edén. Recuerde, Dios es espíritu, el linaje de Dios es espiritual. La sangre y la carne no van a heredar el reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. En esto también podemos reconocer hoy a los verdaderos siervos de Dios. Los que son seres espirituales son linaje de Dios, porque Dios es espíritu, como ya lo hemos venido fortaleciendo con muchos versículos bíblicos
a los que han dado un seguimiento. Y los que no son linaje suyo, bueno, son del otro pueblo, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para hacernos linaje, para multiplicarnos y hacernos linaje suyo por medio de la fe y por medio de un nacimiento espiritual. Bueno, ahora en el 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o esculturas de arte, o de imaginación de hombres. Ahora, siendo pues linaje de Dios, como diciendo, fíjense ustedes, pálpense, se mueven, entre comillas, ¿verdad? La vida carnal, la vida lejos de Dios. Pero dice, pues si nosotros somos linaje, ¿por qué están haciendo dioses de palo, dioses de oro, dioses de plata? Si nosotros somos semejantes a Dios. Y Dios no es lo que ustedes están haciendo. ¿Qué sabiduría tan más hermosa de reflexión de la sabiduría de Dios por medio de un siervo para poder callar a aquel que está en alguna religión donde haya ese tipo de ídolos y de igual manera cualquier otro tipo de ídolos? Ahora vuelvo a repetir lo que dice, siendo pues a su imagen, siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad, o sea, el Padre, Dios, sea semejante a oro, porque generalmente en aquel entonces, pues los ídolos que se hacían eran de oro, de plata, de piedra, de madera y de muchos otros materiales, pero aquí exalta los principales, esculturas de arte, artesanías, esculpidas por el hombre y de imaginación de hombre. Porque efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, usted se fija y todas las deidades y todos los dioses que se hacían, pues tenían diferentes rostros, diferentes imágenes, ¿verdad? De hecho, yo le digo algo, aún dentro del cristianismo metieron una imagen de la cara del rostro de Cristo Jesús, un hombre blanco, con ojos azules, con una piel muy hermosa. Mira, hermano y hermana, Dios no se fija en eso. La hermosura de Dios para con el hombre es la santidad. Es lo de adentro, no es lo de afuera. Es el de hermosura. Y efectivamente, yo quiero decirle algo muy importante, porque muchos hablan de la sábana santa, del rostro de Cristo Jesús. Mire, precisamente Dios a los hombres no dejó ni el rostro de Pablo, ni el rostro de María, ni el rostro de Pedro, ni el rostro tampoco de Jesús. ¿Por qué no lo dejó? Porque Dios sabía que el hombre siempre estaba inclinado para adorar y para hacer algo. Entonces, nosotros no debemos de adorar imágenes, y cuando Dios no nos deja ninguna imagen precisamente para no adorar, pues el hombre con sus razonamientos en su corazón y en su mente esculpe y saca una imagen y dice, este es mi Dios. Como dice en el Antiguo Testamento, una cita bíblica nos pone una parábola, un ejemplo Dios, donde el hombre va al campo, corta leña, utiliza leña para calentarse, utiliza leña para cocinar, y de lo que le sobra, dice el hombre, voy a hacer un Dios para adorarlo, y lo hace con sus manos, y una vez que lo termina dice, este es mi Dios. Claro que ahora, pues lógicamente, sabemos la ignorancia en la que estábamos, pero gracias a Dios tenemos hoy la lucidez, no para juzgar, porque Pablo no estaba juzgando, ni se estaba burlando, sino más bien estaba tratando de llevar el Evangelio con razonamientos. Entonces dice aquí, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora
mandando a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Aquí está lo que muchos seres humanos rechazan el día de hoy. Claro, el día de hoy porque estamos en la apostasía. En aquel entonces, pues había un avivamiento, aunque aún así vamos a ver que no todos creían. Entonces, aquí dice, fíjese bien, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. Muy importante, primeramente aprendimos, benditos hermanos, que Dios tuvo paciencia para con el primer pueblo que fue pecador durante siglos, con sacrificios de animales que no pudieron quitar el pecado y que tuvo paciencia en esos pecados porque no había venido nuestro Señor a derramar su sangre para que viniera su bendita presencia y viniera el pacto de perfección. Por eso dice la palabra que Dios pasó y que tuvo paciencia. Ahora, con nosotros, que no conocíamos a Dios, que estábamos muertos, pues estábamos en ignorancia y Dios es justo porque Él sabe perfectamente bien que el hombre entró, que el pecado entró por un hombre y cuando Dios se separó, cuando el hombre murió, pues nosotros nos quedamos ajenos al Dios de los cielos y de la tierra. Y como le hice un resumen ayer de Babilonia, de Babel, de dónde viene la idolatría, de dónde nacen los muñecos hechos por manos humanas, entonces Dios en su momento lo soportó también con los gentiles, lo soportó con todas las naciones por ignorancia. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. Por eso la bendita palabra nos dice que fuera de la Biblia todo es un engaño, todo es mentira que trajo Satanás. Y la verdad está en la Biblia y en la boca de un verdadero profeta. Ahora, estábamos en ignorancia, por eso Dios nos perdonó, por la ignorancia que teníamos. Dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres. Primeramente al pueblo de Dios, recuerde, pero también a los gentiles. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, qué es lo que gritaba Juan el Bautista. Arrepentíos y convertíos y bautícense cada uno de ustedes porque se ha acercado el reino de los cielos. Recordemos también, benditos hermanos, como al primer pueblo, cuando Pablo también, o Pedro, les decía en los discursos que ellos habían pecado, que habían matado al autor y consumador de la fe, se compugieron y dijeron, ¿qué debemos hacer? Y les decían, arrepentíos, arrepiéntanse para que sean borrados sus pecados. Ahora, ¿de qué me voy a arrepentir si estaba en ignorancia? Bueno, viene la verdad. Y si me dice Dios, ok, por un hombre entró el pecado al mundo, por ese hombre entró el engaño, entró Satanás, tú estabas engañado, estabas ignorando todo esto, pero hoy vengo a presentarte la verdad, claro, con poder, como Cristo Jesús murió y resucitó, y con un bendito libro que se llama Biblia, que es el libro más vendido a nivel mundial, y que no hay otro que se llama la palabra de Dios, y que es conocida a nivel mundial hasta con los ateos como la palabra de Dios y la Biblia. Entonces bien, con esta bendita palabra y por medio de Cristo Jesús vino a todos los hombres a darnos conocimiento de la verdad por la bendita obra que Cristo Jesús le encomendó al primer pueblo, una vez que los discipuló, una vez que dio la vida por ellos. Ahora dijo, vayan a todas las naciones, vayan a todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas estas cosas que yo les he enseñado. Así Pablo, recordemos que iba de lugar en lugar ya con los gentiles, ya no estaba en Israel, pero recuerde que primeramente entraba en las sinagogas donde estaban los judíos, pero Pablo siempre iba anunciando esta ignorancia y llevando el evangelio a todo hombre, para que se arrepientan. Y sí es muy importante meditar, bendito hermano y bendita hermana, porque la palabra arrepentir, para que se arrepientan. El evangelio verdadero, cuando un siervo verdadero llega, no a decirme
bautízate y acepta a Cristo y ya eres salvo. Ya le he dicho yo que el Evangelio es dar mi tiempo, sentarme con una o con 20 o con 40 o con 2 ovejas que quieran escuchar al mismo tiempo el plan de salvación. Debo yo de predicarles conforme a la Biblia de que el pecado entró al hombre por un hombre al mundo, de que estaban muertos, de que Satanás tenía el imperio, de que toda esa vida que llevábamos pues era vana, que toda esa manera de vivir, la cual aprendimos de nuestros padres y nuestros padres de sus padres, y efectivamente así, generación tras generación, es vana y que fue pecado. Entonces, en el momento en que este pacto me muestra el Evangelio de que por un hombre entró el pecado y por ignorancia yo tenía ídolos, entonces ahí empieza la fe, en creer en algo que no veo, en creer en esta bendita palabra de Dios, en creer en el siervo santo que utiliza la bendita palabra y que lleva el Espíritu Santo para tocar mi corazón y convencerme para arrepentirme, y arrepentirme es decir, Señor, ok, gracias por perdonarme, tú sabes que estaba en ignorancia, por favor, dame nuevamente la oportunidad que perdió Adán y Eva, y yo, por fe, te voy a mostrar que no regreso ya atrás, ni regreso a lo que tú me llames, que es pecado. Eso es un verdadero arrepentimiento, reconocer que en la situación en que estamos, o en que estábamos antes de que viniera el Evangelio, muertos, en tinieblas, en oscuridad, sin Dios, y arrepentirme es querer tomar mi cruz y querer cambiar de bando, querer cambiar de rey. Bien, entonces dice, por cuanto ha establecido un día, y fíjense lo que dice, en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, por primera vez estaban escuchando, y Pablo, claro que estas palabras que aparecen aquí impresas en la Biblia, sí le quiero asegurar que no fue todo el discurso. Recuerde que ya vimos que dijeron, ¿qué palabrería es esta? Ya Pablo les había dicho mucho más. Únicamente resalta cosas muy importantes que quiso Dios que quedaran impresas para meditarlas. Yo le daba testimonio alguna ocasión que cuando Dios, al año o año y medio que me permitió acercarme nuevamente a mis seres queridos, yo los reuní en un lugar, católicos ellos, en un lugar a toda mi familia de carne, hermanos, sobrinos, padres, y yo recuerdo, y también familia política en otra ocasión, y yo recuerdo que cuando empecé a hablarles del Evangelio, de que había entrado el pecado por un hombre, por el pecado, la muerte, etcétera, etcétera, y que estuvimos en ignorancia y que iba a haber un juicio, dijeron, no, Dios no es así, Dios no amenaza. ¿Sabes qué, hermano? Me decían, tú estás amenazando. Y sí, claro, estaban acostumbrados en el catolicismo a que se les rascara el oído como a mí. Pero la bendita verdad, nosotros la tenemos que decir exactamente cuál es, no con el objetivo de ir con la mira pecadora, de tener más ovejitas, de ver sus bolsitas, de ser obreros fraudulentos, sino de predicarles la verdad para que verdaderamente haya un arrepentimiento personal. Y yo prefiero 1000 veces, bendito hermano y bendita hermana, que una persona que no cree, mejor se quede de aquel lado, porque va a ser en vano el trabajo de Dios y de Cristo por medio mío. Entonces, a mí me conviene, Dios sabe perfectamente bien que el bendito Evangelio es como es, porque la entrada al reino de los cielos es con arrepentimiento, es con fe, es creerle a Dios y es querer cambiar de vida totalmente. Entonces dice, por cuanto ha establecido por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo
con justicia. Ahora, esto es muy importante, aquí ya está, pues ahora sí que casi amenazando. Ya está hablando del lago de fuego y de la vida eterna, ¿verdad? Y es muy importante meditar en esta bendita palabra, porque yo he escuchado, no una vez, muchas ocasiones, a muchos que tuercen las escrituras, en donde dicen que muchos que han muerto ya se fueron al infierno. De hecho, por ahí, hace tiempo, por medio de YouTube y por medio de un DVD, para ganar fama y dinero, no lo hicieron por otra cosa, dijeron voces en el infierno. En Rusia se ha acabado, creo que fue en Rusia, si no mal, una excavación que hicieron kilómetros abajo, dice, y se escuchó esto. Y sacan unas voces de lamentos, unas voces del infierno donde están. Mira, hermano y hermana, ni en el lago de fuego, ni en el Sheol, que es el infierno, ni con Dios, hay todavía nadie. No hay absolutamente nadie todavía. Todos los seres humanos, desde Adán hasta Cristo Jesús, están en el Sheol, bíblicamente, y están dormidos. Y todos los seres humanos, desde Cristo Jesús hasta el día de hoy, que se les ha parado de corazón o han morido o han muerto por la diversidad de muertes que hay, están o en el mar o están en los sepulcros dormidos. O muertos, ¿va? Si murieron sin Cristo. Esperando un día y un juicio para todos como está establecido. El juicio o el gran juicio del trono blanco, que primeramente empieza por la casa de Dios y luego por los que no conocieron. Pero un día, el único que está con Dios y que murió corporalmente y resucitó es Cristo. Hay otros dos, que fue Enoc y Elías en el Antiguo Testamento, pero ellos no murieron. Fueron arrebatados, que es muy importante. El único que ha resucitado de los muertos allá en el cielo es nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera, así va a haber un día que se va a llevar a cabo el juicio, donde hay una perdición eterna y hay una vida eterna. Entonces, está establecido para todos los hombres, ¿verdad? Los que crean y los que no creen. Dice, por cuanto todos los hombres en todo lugar, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Y qué es juzgar al mundo con justicia? Muy bien. El justo fue Cristo Jesús. Fue el que nos dejó el ejemplo. Fue el que se despojó siendo en forma de Dios. Fue el que no estimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que tomó forma humana y se hizo sirviente de Dios y de nosotros y nos dejó un camino de fe, un camino de justicia. Y claro que a Cristo Jesús se le ha dado, o Dios le dio el poder para juzgar, porque Él es digno de juzgar por cuanto vino a dejarnos un legado, un camino de arrepentimiento. Así que nos va a juzgar con Cristo, que es la justicia. Nos va a juzgar con esta bendita ley. Va a decir, yo mandé a mi hijo, fue justo. Y todos los seres humanos, desde que Cristo Jesús vino, se empezó a expandir el Evangelio. Y hoy, en estos tiempos, todo el mundo sabe de Dios y de su Hijo Jesús. Aunque sea otra religión, todo el mundo lo sabe. Bueno, entonces no va a haber pretexto para ningún ser humano. Dice aquí, fíjese bien, por cuanto usted, para que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Dios designó. Ya le dije, Cristo Jesús. Es al que y es justo. Vamos a entender esto, lo voy a volver a explicar. Bendito hermano y bendita hermana, desde el mandamiento que nos da Dios aquí. ¿Quién es de los pastores verdaderos y de los verdaderos siervos aquel que pueda ser digno de juzgar
y de enseñar el camino de Dios, sino el que con ejemplo lo hace. Porque ¿cómo voy a poderle decir yo a mi hermano, déjame quitarte la pelusa de la blusa cuando yo tengo una viga? La bendita palabra de Dios dice que aquel que alcance la estatura del varón perfecto y pueda practicar toda la bendita palabra y ser hacedor, es aquel que puede juzgar, es aquel que es digno de decir, oiga hermano, está pecando, oiga hermano, no haga esto, imíteme hermano, señáleme a mí si yo estoy haciendo lo que usted está haciendo. Ahora, primeramente, el primogénito, nuestro Rey de Reyes y Señor de Jesucristo, fue inmaculado, fue sin mancha. También Cristo Jesús estuvo sujeto a esta ley del nuevo pacto, a los mismos mandamientos. También Cristo Jesús vino en carne, vino en debilidad, en el aspecto de la situación en que nosotros estamos aquí, recibió lo mismo que nosotros, pero Cristo Jesús nos ha enseñado el camino, nos ha enseñado a guardar la ley, y claro que es justo que el Padre, como primogénito, le diga, hijo, tú eres digno de juzgar a los seres humanos porque tú bajaste y te hiciste menor y bajaste en la misma situación, bajaste en carne y sangre y les dejaste un camino, eres digno de juzgar el día del juicio para vida eterna o para perdición eterna. Es lo que está diciendo, es lo que está dando a conocer Pablo a los que estaban en ignorancia, porque este lenguaje, como lo estábamos viendo, era nuevo para ellos, nunca lo habían escuchado. Y recuerde, es por fe, por lo que se puede creer el día de hoy. Dice, varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí está lo que ya le había dicho yo anteriormente y lo que significa esta bendita enseñanza de levantar de los muertos. Porque yo ya le había dicho que pues el mayor impacto personalmente para mí, para los que han creído, fue creer que Jesús murió y resucitó. ¿Por qué? Porque el creer es que va a haber un juicio, que no somos aquí eternos, y cuando se cree en eso, entonces creemos que somos extranjeros, que somos peregrinos, que somos gente de paso, que somos advenedizos, que el planeta Tierra se hizo únicamente como una escuela, como una preparación, que esta no es nuestra estadía, y creemos que va a haber un juicio y que va a haber un día que Dios nos va a levantar para la vida eterna. Entonces, el creer que Cristo Jesús murió y lo levantó de los muertos es con hechos, no con labios, de decir soy cristiano, sino es con hechos. Y los hechos son que si yo creo, no milito en el mundo, estoy aprovechando bien el tiempo, estoy siendo la sal, estoy siendo la luz, estoy dando mi vida, como lo invito a leer, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, que ya están subidos también, creo que en YouTube. Le invito a leer lo que es Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, y ahorita el libro de los Hechos, que es precisamente dar nuestras vidas. Y eso es creer que va a haber un juicio. Bueno, ya fíjese bien cómo se le puede hablar a un gentil. Claro, hoy con la bendita palabra, Pablo la tenía en su momento en el corazón. Recuerde que se estaba escribiendo en aquel entonces estas cartas, más sin embargo, mucha gente que escuchaba a Dios y que ellos llevaban rollos para poder fortalecer la palabra con las profecías, mucha gente creía. Y hoy, que tenemos la Biblia, que tenemos las cartas, sí, y así no quieren creer. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces dice, al cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien Dios designó, da fe a todos con haberle levantado de los muertos. Usted está hablando del juicio, ¿va? Que algún día, primeramente Cristo Jesús fue levantado de los muertos y todos algún día vamos a ir a ese juicio. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y efectivamente hoy, como una sombra, le voy a decir quiénes son estos
el día de hoy, porque la bendita palabra es también como una sombra de lo que iba a venir. Cuando yo a un cristiano le digo que va a haber un juicio, aunque todos lo dicen de labios para afuera, pero con su corazón muestran su incredulidad, muestran que no creen en la resurrección. Porque ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, cuando yo a un hermano voy y lo exhorto y le digo, hermano, recuerde que va a haber una resurrección. Dice en Hebreos, a ver si se acuerda usted, dice así, como está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y luego de esto, el juicio. Y habla de la resurrección ahí, habla de la resurrección, como está establecido a los hombres que mueran una sola vez, vamos, y luego, el juicio, ahí está, la resurrección. Todos vamos a ser resucitados para un juicio. Ahora, el creer que Jesús va a juzgar y que hay bíblicamente un lugar eterno de eterna perdición y un lugar eterno de eterna redención al lado de Dios, pues bueno, yo creo que ahí entra lo que dice en Proverbios 1:7, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es la fe, este pacto de creer. Y creer es que va a haber un juicio. Entonces, hoy muchos cristianos que yo les digo, por favor, hermano, hay vida de Dios me ama, no, comamos y bebamos, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Y son necios, y con sus hechos muestran que no creen en la resurrección, ni creen en el juicio, y se burlan. Cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos de una muerte, cuando hablamos que va a haber un juicio, también se burlan. Y muchos otros dicen, ya te oiremos otra vez. Como aquí, como yo le digo, bendito hermano y bendita hermana. A mí, de repente bajan las visitas. No me importa, créame. Créame que me importa. A Dios le importa a usted, yo ya estoy salvo. Yo voy a proseguir así. Como dice en el Antiguo Testamento, Señor, aunque la higuera no dé fruto, aunque la vaca no dé leche, Señor, aunque no haya un justo, yo, Señor, seguiré adorándote. Yo, Señor, seguiré siguiéndote. Así yo le he dicho, bendito hermano y bendito, así sea uno que haya visto o haya escuchado algún día esta palabra, por uno, yo seguiré dando la bendita palabra. Y lo seguiré hasta que Dios me diga, ya, no la des. Entonces, muchos meten o empiezan a ver esta enseñanza, empiezan a oír de la cruz, empiezan a oír del sacrificio. Ya lo oiremos otra vez. No, bórralo. No, no. Ok. Adelante. Pero ya, recuerde, Dios tiene un pretexto ya para poder juzgar el día que todos los seres humanos vayamos a ese lugar. Porque no hay ningún ser humano que no vaya a dar cuentas, haya sido cristiano o no haya creído. Que estemos ante el trono y personalmente le demos cuentas a cada uno. Bueno, entonces dice, ya te oiremos acerca otra vez y vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, si en aquel entonces un verdadero siervo que hablaba con el Espíritu Santo, la mayoría de la gente no lo quería escuchar, porque ya hemos visto también que cuando iba, algunos creían y muchos otros no, y los que no creían atacaban a los que habían creído. Entonces, ¿qué me espero yo? O sea, ¿qué quiero yo? ¿Que crean todos? Cuando se les predica del juicio, cuando se les predica de la cruz, cuando se les predica de arrepentimiento, ¿qué quiero yo? ¿Que todos digan sí? No, ya está escrito. Como dice, Señor, ¿quién creerá en nuestro anuncio? ¿Quién creerá? Bueno, entonces, ahí está. Pero fíjense bien, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos otra vez. Pero otros se burlaban de él. Bien, y ¿sabe qué? Grábeselo, bendito hermano y bendita hermana. ¿Usted me va a decir que todos los cristianos van a tener vida eterna? No. Los que creen en la resurrección
Grábeselo bien, no pecan. Los que creen en la resurrección están en la cruz. Están con temor. Están guardando los mandamientos de Dios. Eso es creer en la resurrección y en el juicio que va a haber. Los que no, los que siguen estando en el mundo y los que nos han dicho legalistas, o ya te oiremos otra vez, ¿ok? Son todos aquellos que tienen amistad con el mundo, que no quieren dejar los ídolos, ya no de oro y plata, sino los ídolos que hemos hablado. Ahora dice, mas algunos creyeron. Ahí está, no fue en vano. Algunos, pocos, creyeron, juntándose con Pablo. Amén. Y recordemos, Pablo estaba solo. Dice, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, el que estaba encargado del areópago. Creyó. Dionisio se llamaba. Una mujer llamada Damaris. Y otros con ellos. ¿Cuántos fueron? No sé, contados con los dedos en esa ocasión. La mayoría no creyó. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, también vimos ahí cómo no hubo oposición, porque no había incircuncisos. Como yo ya le he dicho y meditemos en la palabra, los que no son cristianos de carne, como los fariseos, simplemente dicen, ¿de cuál fumó? ¡Está loco! ¡Vámonos! Pero no los atacaban, no se dedicaban a tratar de convencer a los que habían creído para tratarles de regresar. No, ellos ni fumaban, ¿verdad? Entonces, ni hacían caso de eso. Y vamos viendo entonces el fruto de los que se jactan de conocer a Dios, cómo se llena Pablo de lugar en lugar. Bueno, vamos al 18, capítulo 18 del libro de los Hechos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, ya de haber salido ha de haber alcanzado a Timoteo y Silo, ya lo han de haber alcanzado ahí, porque recuerde que les dijo que lo más antes posible, una vez que los que habían creído en ese lugar, pues dejaran conformada la bendita palabra, lo alcanzaran cuanto antes. Entonces, una vez que Pablo dejó un fruto ahí, mediante el Espíritu Santo y creyeron, claro que Pablo dejó gente ahí para darles un seguimiento a los poquitos que habían creído, porque no se puede dejar a alguien que crea y luego decir que Dios te bendiga, ya eres salvo y nos vemos, no, sino que la ovejita necesita ser amamantada, como dice en Pedro, ¿verdad? Buscar y decían como niños nacidos, recién nacidos, la leche no adulterada, la leche espiritual decíenla. Sabemos que una vez que nacimos, nuestro alimento y nuestra vida es permanecer en la vida, es estar escuchando la palabra. Entonces, obviamente un apóstol cada que pasaba en algún lugar y dejaba algún fruto, se dejaba iglesia ahí. Bueno, una vez que Pablo dejó este fruto, otra vez estamos aprendiendo, ya vamos en el capítulo 18 de Corintios, yo le voy a decir que no deje de meditar en estas enseñanzas. Un verdadero siervo que tiene el Espíritu Santo, ¿cómo camina? ¿Qué hace diario? ¿A qué se dedica diario? Y aquí vamos viendo en todo este tiempo que Pablo no hacía tiendas, las hizo, que Pablo no trabajaba en otras cosas, sino únicamente enfocado en el ministerio y en el campo y en la herencia que Cristo Jesús nos trajo, de lugar en lugar. Ahora, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. De hecho, hay dos epístolas, primera de Corintios y segunda de Corintios, que si usted se da cuenta y las ha leído, son las epístolas más largas que hay. ¿Por qué? Primeramente,
porque Corinto era un puerto marítimo en donde en aquel entonces llegaban muchos transatlánticos que ya lo sabían de otros lugares y era mercader, era de mercado de todas las cosas que venían de otros países. Entonces, asimismo, pues era también una ciudad que tenía posibilidades por el núcleo de trabajo y por todo la obra que se hacía marítima. Había mucho trabajo, había buenos puestos. Ahora, era una ciudad grande también y las cartas que son largas de Primera de Corintios y Segunda de Corintios es porque los que han dado un seguimiento, porque ya también está, gracias a Dios, por medio de este medio, Primera de Corintios y Segunda de Corintios, todas las dos epístolas, a los que han dado un seguimiento, sabemos que fue un pueblo lento para el crecimiento, lento para darse a Dios, lento. Fue un pueblo que costó mucho trabajo. Fue un pueblo que Dios estacionó a Pablo por un tiempo, por más de un año, como apóstol, porque era un pueblo que sí fue de Dios, pero que fue lento, que había que exhortarlo, que había que jalarlo, porque precisamente la primera epístola a los Corintios es de exhortación, de amonestación, de grandes apóstoles que querían arrebatar. Y la segunda carta de los Corintios ya es a un pueblo que ha alcanzado una estatura o un nivel espiritual, ya más enfocado a una palabra sólida, no así como en 1 Corintios, que fue un exhorto, y las cartas fueron duras para los corintios, porque era un pueblo. Bueno, ahí llega. Ahora, ¿Dios tenía mucho pueblo ahí? Sí, como lo vamos a ver. Dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Ahora, aquí en Corintio, Pablo halló un judío. Recuerde que judío se le llamaba a todos los de la circuncisión, a los del primer pacto. Y recuerde que Pablo, pues el fruto del Espíritu Santo era primeramente al primer pueblo, aunque también a los gentiles, pero primeramente al primer pueblo. Entonces, halló ahí a un judío llamado Aquila, natural de Ponto. Ahí había nacido este judío, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Ahora, marido y mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Estaba en Italia, el gobernador que era Claudio, pues a todos los judíos les mandó que saliesen. Recuerde que había persecución y siempre hubo persecución de judíos, ¿verdad? De los de Roma, pero eso ya es esa historia, otra historia. Entonces, había llegado a Corintios este judío y fue a ellos, su mujer y este judío. Dice, y como era del mismo oficio, ponga atención, se quedó con ellos. Ahora, muy importante esto. Este judío era del mismo oficio que Pablo. Pablo tenía un oficio, no nada más en este versículo, sino también nos da testimonio en otro, de que Pablo se dedicaba a hacer tiendas. Miren, en aquel entonces era un buen negocio, porque no nada más eran, mucha gente habitaba, como eran tierras de desierto, en el Medio Oriente y todo eso, pues mucha gente habitaba en desiertos, habitaba en tiendas. Esa era una costumbre como nómadas. Mucha gente habitaba. Entonces, había mucha demanda de tiendas y también de velas, de barcos, porque en aquel entonces no habían motores de gasolina, no habían motores, los barcos eran o con remos o eran al viento, con velas. Entonces, había mucha demanda de este tipo de oficio y era un oficio bien pagado. Bueno, este judío tenía el mismo oficio que Pablo y se quedó con ellos. Trabajaban juntos, pues, el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora, aquí dice, trabajaban juntos. Priscila
su mujer y Pablo? Porque vamos a ver más abajo que Pablo lo estacionó Dios ahí por un año. Yo hace 2 o 3 enseñanzas le había dicho que solamente había una cita bíblica y había un testimonio en donde Pablo llegó a ejercer su oficio antiguo antes de ser cristiano porque tuvo tiempo, porque fue estacionado y en sus tiempos libres tenía tiempo, ya como no estuvo de lugar en lugar, porque vamos a ver que Dios lo estacionó un buen tiempo ahí, entonces tuvo tiempo, ¿verdad? Y recuerde también, bendito hermano y bendita hermana, una cita muy importante, en donde dice que si un débil, que si yo no como carne, o que si yo no hago algo, y uno que se va acercando que es débil, piensa, o le soy piedra de tropiezo, que cuidado, que soporte a los débiles. Entonces, de igual manera recuerde que Pablo dijo, a veces me tengo que hacer pecador para ganar a los pecadores. Ahora, este es un judío noble que creyó junto con Priscila, pero no tenían el entendimiento total. Entonces, yo de igual manera también, pues una persona que va empezando, no se le puede hablar, como hemos visto, los exhortos que Dios le da a los tesalonicenses que ya tenían un crecimiento espiritual, que Juan, en 1 de Juan y 2 de Juan, exhorta fuertemente a los que ya tenían un crecimiento espiritual. Ya hemos visto que con los débiles en la fe debemos de tener paciencia. Bueno, entonces dice, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo. Ahí lo estacionó Dios, ¿verdad? Y todos los días de reposo, recordemos que los judíos se juntaban todos los días de reposo en las sinagogas. Recuerde que las sinagogas eran lugares designados, especiales, en donde los judíos iban a escuchar la ley mosaica, iban a escuchar lo del primer pacto. Y únicamente en las sinagogas, los fines de semana iban. Entonces, aprovechaba Pablo ahí, para ir. Ahora, fíjese bien, cada que entraba a una sinagoga, ponga atención a lo que dice, y discutía. Ahí está el problema. Porque cuestionaban, porque no creían, porque discutían. En la sinagoga, todos los días de reposo. Y persuadía Pablo a los judíos y a griegos. Recordemos que también, ya le había comentado, bendito hermano y bendita hermana, que lamentablemente en aquel entonces, el primer pueblo por celos, ya también aceptaba en sus sinagogas a gentiles, porque los griegos eran gentiles, ¿verdad? Y ellos supuestamente guardaban la ley, pero no la guardaban, porque ya le dije que para el primer pueblo, ellos tenían prohibido juntarse con los incircuncisos, y aún así, por el celo, no de Dios, sino por los cristianos, empezaron también a jalar gente y a circuncidarla, como ya lo vimos en Gálatas también. Bueno, entonces, Pablo lo que hacía en ese lugar de reposo era persuadirlos con la bendita palabra, persuadirlos a ambos y tratarlos de convencer mediante el Espíritu Santo. Dice, y cuando Silas, que ya habían llegado, como le dije, y Timoteo vinieron de Macedonia, acuérdense que se habían quedado ahí, y vinieron, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Ahora, muy importante aquí, tenía mucho trabajo en los Corintios, había muchísimo trabajo, mucho pueblo. Estaba entregado por completo, no tenía tiempo. De hecho, como apóstol, de ir a un lugar, a otro lugar y otro lugar y otro lugar, pues no tenía tiempo de estar en el mundo. Mas no estaba entregado, Pablo, predicando la palabra, porque cuando iba de un lugar a otro, pues tenía que viajar, tenía que caminar, pero ya estacionado en un lugar, como ya no tenía que ir de ciudad en ciudad, y de naufragios y de andar en barcos y todo eso, pues todo su tiempo lo dedicaba a predicar la palabra a los Corintios. Todo el tiempo estaba entregado
totalmente. Ahora, ya le he vuelto a repetir, bendito hermano y bendita hermana, meditemos. Y no es como dicen muchos por defender su pecado, que es un cristianismo primitivo. Ya le dije, los primitivos son ellos porque no conocen al Dios vivo, que Dios, el que es, el que era es y el que será. Y Dios es perfecto. Así que no puede cambiar porque estamos en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto sigue hasta el día de hoy vigente. Entonces dice, entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y sí, como yo le digo, como dice en San Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Ahora, ese es el fruto que tenía Pablo, el sentir, no ganar prosélitos, no ganar gente, no ganar fama, sino él sabía que si creían en Cristo eran salvos. Y ese es un fruto de Dios. Como yo le vuelvo a repetir, está en Timoteo. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero recuerde que el testimonio para poder ser salvos es creer. ¿Y qué es creer? ¿Y qué es creer en Cristo Jesús? Creer en Cristo Jesús es que Él fue ungido, porque la palabra Cristo es ungido, creer que tuvo la presencia de Dios Padre en Él y que por la presencia pudo ir a la cruz y pudo sujetarse y pudo dejarnos un camino y pudo dejarnos un ejemplo de justicia. Eso es creer en Cristo. La palabra Cristo significa ungido, o Mesías significa ungido. Y creer que Cristo Jesús bajó como ser humano, bajó en carne y sangre y que recibió lo mismo que usted y que yo, creer es hacerlo con hechos. Entonces, eso es lo que se le da. Y claro, que cuando creen en Cristo Jesús, pues ya están del otro lado. Eso era lo que trataba de predicar Pablo. Pero cuando escuchaban el tema de la cruz, cuando escuchaban el tema de que Cristo Jesús tuvo la presencia y por eso no pecó, entonces aquí está el problema, fíjense bien. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ahora, ya lo había hecho Pablo anteriormente en otra sinagoga, cuando no creyeron. Ya tenía Pablo, fíjese bien, varios días yendo a las sinagogas, tratando de persuadir, varios días. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Cuando hay necedad, cuando alguien no es humilde, cuando están contendiendo con la verdad y se apresuran para hablar y para oponerse a lo que habla, dice la palabra, no le eches pelas a los cerdos, aunque eran de su nación. Aunque recuerde que Pablo dijo alguna ocasión, porque yo preferiría ser anatema por ustedes para que creyeran en Cristo, para ver el fruto también ya de molestia por no creer en el autor y consumador de la fe. Por eso dice, pero oponiéndose, o poniéndose y blasfemando estos contra la cruz, contra Cristo, contra la prédica, entonces se enardeció el espíritu de Pablo y sacudiéndose los vestidos. 2 puntos y aparte. ¿Qué significa sacudir sus vestidos? Bien, recordemos que cuando Jesús los envió de 2 en 2, a 70 o a más de 70, les dijo que en la ciudad en donde no recibieran a Cristo, salieran sacudiéndose el polvo en señal en contra de ellos. Y sí, sacudiéndose sus vestidos es simbólicamente, ustedes son de polvo, ustedes son de aquí abajo, el polvo y el espíritu no tienen comunión. Quítenme eso, quítense, porque ¿qué comunión tiene Belial con Cristo? ¿O qué comunión tiene las tinieblas con la luz? El polvo para el polvo, los espirituales para los espirituales. Entonces, él sacudiéndose los vestidos y dijo, vuestra sangre se abre vuestra propia cabeza. Su sangre
por no haber querido dar sus vidas a Cristo, por no haber consagrado y santificado sus vidas, sea sobre sus razonamientos, sea sobre la cabeza que tienen, que es Satanás, para que se vayan al lago de fuego. No, a mí Dios no me va a pedir cuentas de su sangre, no me va a pedir cuentas de su vida, porque yo vine, Pablo, y les prediqué el camino y no quisieron. Dice, yo limpio, sí, porque Pablo cumplió, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y limpio, porque la bendita palabra de Dios, a los profetas que Dios ha levantado, incluyendo a Pablo, dijo, ve primeramente a mi pueblo, se arrepientan o no se arrepientan, como se le dijo alguna ocasión a Ezequiel, se arrepientan o no se arrepientan, tú ve y diles, hagan o no hagan. Pero si no vas, Ezequiel, y yo voy a demandar la sangre sobre ti. Pero si tú vas y les dices y no se convierten, entonces tú habrás limpiado tus manos. Porque ellos no quisieron. ¿Se arrepientan o no se arrepientan? Y claro que esto lo sabía Pablo. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Estamos viendo el fruto de Dios por medio de un representante. La oposición siempre y los que creen. Pero sobre todo el fruto en un varón, el fruto que hay de amor. Así que se me ha ido la hora. Que la gracia y la paz se queden con todos ustedes. Les mando un abrazo y me despido con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Mañana nos vemos en la enseñanza número 46. Gracia y paz. Gracias.